Hoy es 27 de octubre del 2013. Vamos a orar y vamos a cantar. Amado Padre, estamos un día más como iglesia para reunirnos, para estar aprendiendo de su palabra. Le agradecemos porque podemos venir a aprender de usted. Le pedimos la guía de su Santo Espíritu, de su Santa Palabra, como siempre pedimos y nos encomendamos todo por medio de Jesucristo. Vamos a cantar un himno que dice: Dios cuidará de ti. Tus afanes siento dolor, Dios cuidará de ti, vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y por lo que contigo irá, Dios cuidará de ti, nada te faltará. Desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, cuidará de ti, Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá, Dios cuidará de ti, nada te faltará. Da la prueba su comunidad, Dios cuidará de ti, en su regazo te apoyará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y por doquier contigo irá, Dios cuidará de ti, nada te faltará. Bueno, gracias. Si alguien a mí me pide algo para comer y yo le doy un poco de aceite, me va a mirar medio raro, ¿no? Pero si agarro un poquito de sal, me va a seguir mirando como que está medio, o sea, mal, ¿no? Y un poquito de agua tibia y no va a entender. Y le doy un poco de harina, tampoco va a seguir sin entender esta persona, ¿no? O sea, lo que está sucediendo. Y si le doy también un poquito de levadura, tampoco va a seguir, o sea, sin entender. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es cuando esa persona mezcla todos esos ingredientes y lo hace como una masa y lo va masajeando y lo va esperando que se leve, lo pone en un horno y eso se va a transformar en un pan. Y ahí recién va a poder entender, o sea, cuál es el propósito, ¿no? A veces nosotros no entendemos cómo obra Dios en el cuidado de la iglesia, o sea, cómo es que cuida Él de su iglesia, ¿no? Como han visto en el título del sermón, o sea, está muy en conformidad con el himno que estamos cantando, ¿no? Como Dios en su providencia cuida a su pueblo, a su iglesia. Y eso es lo que sucede, que a veces Dios pone un poco de pizca de sal, un poco de harina, agua, y no entendemos porque no le vemos un sentido a esa cosa.
a veces está media salada las cosas que él da y hace, no entendemos, está muy caliente, un poco de agua y no entendemos, pero cuando él hace esa mezcla y después la pasa por el horno que está caliente, podemos entender lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas que suceden para bien para aquellos que le aman a Dios, ¿no? Y es así que en el día de hoy me invito a abrir la Biblia en el libro de Esther, que estamos haciendo unos estudios, un libro por domingo. Mi intención es que puedan aprender, por lo menos, no es un estudio expositivo, pero sí que puedan entender, o sea, de qué habla Dios y en toda su palabra, porque todo el consejo de Dios es para edificación, no es solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí es el problema que muchos no entienden por ahí, que el pacto es uno solo, ¿no? Entonces podemos entenderlo toda la salvación a través de todo, de toda la Biblia, ¿no? Eso es lo que quiero que vean. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, ¿está? Entonces vamos a ver el cuidado especial de Dios para su pueblo, ¿no? Para su iglesia. Antes que nada, quiero explicar algo que durante el año pasado estuvimos viendo nuestra Confesión Bautista en 1689. En el capítulo, nosotros que hemos visto en nuestra confesión, o sea, primero habíamos visto en el capítulo 3 los decretos de Dios, ¿se acuerdan? Y después, o sea, vimos en el capítulo 5 de la Divina Providencia. Y eso está un poquito unido a lo que yo voy a ver ahora, o sea, la que voy a dar un poco. El libro de Esther en sí está muy relacionado con la providencia, con los decretos de Dios y con la providencia de Dios, más con la providencia acá. Ahora voy a explicar con la diferencia, para que puedan llegar a entender, porque yo no voy a estar hablando todos los 10 capítulos, pero sí voy a tratar de dar algo basado como Dios cuida a su pueblo, ¿no? La providencia hacia de Dios. Y para eso voy a hacer primero una definición teológica de un diccionario, o sea, de Bortillo, donde sabemos que la providencia, la palabra providencia, que no es un término bíblico, o sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o sea, nos muestran que la gracia de Dios está trabajando en sí en su divino propósito en Cristo, dentro del orden, o sea, del credo de la historia de la humanidad y el mundo y la humanidad. Y no están gobernados por el azar o por el destino, sino por Dios. Eso es muy importante, pueden entender, que lo vamos a estar explicando durante todo este sermón. Y Él es quien dirige en la historia y la creación hacia una meta final, o sea, hacia el propósito divino de Él, ¿no? Y la providencia, o sea, por lo tanto, se refiere a la actividad supervisora de Dios sobre las acciones humanas y la historia humana, llevando la creación a su meta divinamente establecida. Eso significa, o sea, para que puedan entender un poco lo que es la providencia, así para las sencillas palabras que no son teológicas, para que muchos que no pueden entender, si no entendieron nada de lo que es esa definición teológica, es decir, la providencia significaría el cuidado y la atención. Es un cuidado y una atención que ha dado, o sea, Dios, o sea, de antemano. Entonces Él cuida, o sea, ya de antemano, vamos a ver que la providencia en sí es el plan divino, el decreto de Dios llevado a cabo, o sea, lo que fue decretado antes, ¿no? Esto ya lo vimos todo en nuestra confesión, así que creo que va a resultar muy fácil. Si no entiende nada, la predestinación, la providencia es el cuidado o la atención de Dios hacia su iglesia, ¿no? Como Él la cuida, le da las cosas necesarias, pero todo eso ya fue predestinado, decretado por Él, ¿no? Y eso es lo que es el cuidado o la atención que Dios tiene para hacia nosotros, ¿no? Y en eso nosotros es que descansamos. Eso nos da paz a nosotros, tiene que infundirnos paz a nuestro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra, empiezo con el libro de Esther, o sea, porque es por arriba, no voy a tocar todo, o sea, así que cuando hablamos, o sea, de la providencia de Dios, o sea, a través de toda la Biblia misma nos cuenta o nos narra cómo el pueblo de Dios fue en sí rescatado del peligro. Cuando vemos por Éxodo, vemos que el agua, muchos dicen, fue casualidad que justo el agua se abrió porque era la época que tenía que justo que, y otros dicen, no, porque justo había, y creen que fueron, en sí nosotros creemos que no son meros accidentes, como justo en ese momento
pasó, pero no, sabemos que las cosas no suceden por mero accidente. El hacha que flotó, cuando Eliseo se cae uno, el hacha la hace flotar, eso no se flotó. Sabemos que hay muchos milagros que Dios obra que no son simplemente coincidencias. La providencia de Dios que Dios la lleva a cabo. Vamos a ver ahora cómo es que la lleva a cabo. Por supuesto no voy a ver todo, porque la providencia, pues ya lo vimos, está en nuestro canal de prédica ahí, lo que es la providencia de Dios. Y eso es lo que, en sí más o menos lo que Dios hace, ¿no? O sea, vamos a ver que la Biblia misma habla como Dios mismo obra y rescata del peligro y del mal, o sea, y eso no es porque hay un accidente, sino que vemos que es un poder superior de Dios obrando sobre las causas o sea, Él ha decretado, o sea, y vamos a ver cómo llevando a cabo, también por las causas secundarias, ¿no? Influye también poder también sobre la naturaleza, y eso no es como ellos dicen, que justo sucedió, sino que a veces vemos que es contraria al curso mismo de la naturaleza. ¿Cómo ves? Que el mar se abre, el sol se detiene, cuando vamos a ver en el libro de José, que ya vimos. Entonces esas cosas vemos que Dios es obrando, no es que justo, no, esto porque fue casualidad. No es que es casualidad, es Dios, tiene un cuidado para su iglesia, y todo lo que suceda, que no lo entendamos, bueno o malo, Él está obrando. Entonces vemos que la providencia de Dios, o sea, trabaja en las causas naturales, en sí, esas causas naturales que están en la vida que vemos, trabajan todas juntas, y todas esas causas naturales en sí llevan hacia un beneficio hacia nosotros, vamos a ser los cristianos. Todo está obrando para bien, para que puedan entender con palabras de la Escritura. Todo está obrando en el plan, en el decreto divino de Dios, en la providencia para llevar a cabo su plan hacia con nosotros, ¿no? Y eso lo podemos ver en todo, como a través de todo lo que es la Biblia, en Génesis 45, cuando Josué fue entregado por los hermanos, sufrió y lo vendieron, y ¿con qué dice? Ustedes me intentaron hacer mal, pero todo Dios me había encaminado para bien, dicen algo así, dice José, ¿no? A sus hermanos tenían miedo, pero dijo, no, Dios les había obrado para salvarnos, ¿no? Y es como que al final tuvo que sufrir un hombre, pero era el plan de Dios así, y así vemos, como también Cristo también en su plan llevó a cabo esa obra que quizás muchos no podían entender cómo es posible, que Cristo no había otra forma de salvar al hombre, que tuvo que venir Dios, 100% Dios y 100% humano, y morir en la cruz. ¿Por qué? No había otra forma de decir, te perdono, o sea, ya está, y empezamos de nuevo. Pero vemos que Dios decreta y se lleva a cabo, y a veces no entendemos por qué tiene que ser así. Y hubiera sido más fácil decir, bueno, caíste a Adán, empezamos de nuevo, borrón y cuenta nueva, y no, Dios dijo, voy un plan, y hasta llegamos hasta ahora. Y no podemos entender, pero es así. Entonces vamos a ver cómo Dios obra, y a pesar de que hay, vamos a decir, muchos Amán, la que vamos a ver acá, muchos enemigos, Dios promete en su palabra en Isaías 54, dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces Dios está cuidando su iglesia. No es que suceden por coincidencia, incluso cuando predicamos a alguien y yo, me lo encontré a la persona justo, y yo podía encontrar, yo iba a hacer una introducción cuando dije que un día como empecé una vez con nuestra providencia, que si yo hubiera salido un poco antes de la profetura, yo no hubiera hecho haber perdido mi trabajo, y yo no me hubiera casado con mi señora, y hubiera ido a la iglesia de prosperidad, y justo, y no, todas esas cosas que conllevaron para que justo terminamos abriendo acá, en este lugar inhóspito, en calles de tierra, gente que no es de muy bien vivir, y ¿cómo sucedió? Dios tenía un plan, y yo no sé para qué, y todavía sigo predicando acá y no sé para qué, o sea, de verdad no, porque a veces yo veo que no sucede. O sea, que no se incrementa, y no sé qué es, pero uno tiene que ser la responsabilidad, uno tiene que llevarla a cabo, a pesar de que uno no entienda. Lo mismo vemos con Felipe, cuando Felipe, el Espíritu lo lleva hacia el eunuco, que iba leyendo justo Isaías 53, no me acuerdo si está en Hechos 8, no 8, no me acuerdo bien, pero está en el libro de Hechos. ¿Y qué sucedió? ¿Por casualidad? No es la providencia de Dios, que Dios tenía un escogido ahí y que justo fue y mandó a que Felipe se encontrara, o fue coincidencia. Vemos muchas cosas que fueron coincidencias. No era coincidencia cuando incluso Pablo se encuentra con Cristo, no eran
coincidencia, ya él había escogido a Pablo. Entonces vemos que ahí la providencia de Dios está obrando. La providencia de Dios nos guarda de caer en males, en pecados, nos guarda de los malvados, de los ladrones. A veces permite que nos sucedan cosas por nuestro orgullo, no nos das cosas porque sabiendo que va. Vemos el plan de él, ¿no? Que dio la cuerda y soltó todo y que arreglate como podés. No es así. Vemos el cuidado de él hacia su iglesia, ¿no? Y el mismo Jeremías 10:23, el profeta dice: el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar de sus pasos. Jeremías 10:23. También dice en Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, si todas las cosas sí suceden por casualidad, ¿cómo nos podemos hacer una pregunta? ¿Cómo es que ocurren justamente exactamente en el tiempo oportuno? O sea, ¿cómo es que se le fue al rey Asuero en Esther acá 6:1, es justo el sueño para que pudieran encontrar lo que había hecho Mardoqueo, que lo había librado en el capítulo 2 de esos dos eunucos que estaban planeando matarlo? Que sea, que ¿cómo es que sucede? Y lo podemos relacionar ¿con qué? Con la providencia de Dios. Bueno, mi pequeña introducción, después vamos a seguir un poco más. Pero vamos a ver, ya tiene abierto el libro de Esther. El libro de Esther, en sí, para que se puedan entender, ya vimos Esdras y vimos Nehemías, todo sucede casi en el mismo tiempo. Vamos a decir que este hecho o este suceso está aconteciendo en los capítulos 6 y 7 de Esdras. Con los capítulos 6 y 7 de Esdras vamos a ver que en esa época, cuando Esdras estaba llevando la reforma espiritual, en otra parte, vamos a decir, en los días de Asuero, o sea, en el reino que estaba reinando él, en otra parte, se habían quedado otros judíos. ¿Te acuerdas que había dicho, Dios los mandó para que ellos fueran, y ellos fueron contentos, y llevaron la reforma, y después Nehemías, ¿cómo se llama la muralla era, o sea, la muralla para que edificaran, Nehemías, que vimos el domingo pasado. Pero en ese mismo tiempo, habían otros personajes que se habían quedado, otros judíos. ¿Se entiende? Si no lo explico más clarito, no tengo ningún problema en explicarlo, ¿sí? Entonces, esto sucede con cristianos que habían ido a servirle a Dios, a trabajar para él, pero habían quedado otros, vamos a decir, otros judíos que no quisieron ir. Y de eso que vamos a hablar en el día de hoy. Ellos decidieron quedarse allá. ¿Por qué decidieron quedarse? Creemos por Ezequiel 27:15 y Ezequiel 27:24, que muchos se habían quedado porque ahí ellos comerciaban. En sí, vamos a decir, le iba bien, estaban prósperos. O sea, dentro de todo, no dicen, no vamos a ir allá porque acá dentro de todo, que a ver si se puede entender, ellos sí todavía no estaban esclavos como en Egipto. Ellos tenían, vamos a decir, libertad, pero vamos a ver cómo lo podríamos decir. Son como esos que son de otro país, que vienen a trabajar a un país acá. ¿Cómo que se dice? Extranjeros, sí, pero tienen... no sé cómo se le dice acá, que le dan acá en Argentina no, porque acá vamos hablando en castellano como yo hablo, así tipo de Buenos Aires, acá viva la pepa, acá no se te pide nada, allá para entrar en Estados Unidos es tremendas cosas, una vez vi una película, te rendí curso, no sé qué cosa, y para ver si te dejan entrar, porque si no te agarran y te echan y te mandan en el primer tren a tu México. Y chao. Pero acá en Argentina vemos que cualquiera hay poco trabajo porque se vienen de todas partes, sacan el trabajo de nosotros y bueno, así estamos, como digo yo siempre. Pero ¿qué sucede? Ellos en sí estaban así trabajando, pero en sí como que no eran esclavos, pero ellos no se olviden que todo esto había sucedido porque el rey Nabucodonosor los había llevado cautivos y ellos habían quedado ahí. Y bueno, habían pasado un montón de tiempo, como 54 años de la época del primer viaje, no quiero dar esta cosa de historia porque si no se hace muy denso, desde el primer viaje de ellos se quedaron ahí como, estaban contentos, calentitos, ahí trabajando y no vamos a servirle a Dios porque acá estamos bien. En sí, esta historia está muy relacionada, o sea, con que este pueblo en sí estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cuál era? Es que viajaran en el primer viaje, que se fueran al templo, que van en el primer viaje, después viene Esdras, después va Nehemías, y empiezan a levantar, y este pueblo se quedó así, vamos a ir panchando ahí, porque estaba todo, iba bien,
acá me va bien en este país y estoy bien. Pero ¿qué sucede? Que Dios tiene escogido todavía ahí. Y a veces el llamado, quizás en la primera no vienen, pero por ahí en el segundo y acá donde Dios va a obrar. Ya no sé, creo que está de más decirlo esto porque no hace falta que lo diga, pero bueno, quizás alguna no lo sabe. No me gusta decir algo que me parece obvio, que el nombre de Dios ni aparece acá. Son dos cosas, el nombre de Dios no lo van a encontrar, no va a aparecer ni siquiera el nombre de Jehová, nada de eso. O sea, en ese libro de Esther no aparece nada del nombre de Dios, excepto algunas cosas como ayuno y oración, con vamos a decir, Esther dice que ayunen para que ella pueda acercarse al rey, pero después no aparece nada, es lo único más relacionado con lo que aparece con la religión, ¿no? Eso es más o menos el contexto histórico, más o menos para que puedan entender, ¿no? O sea, cuando estudiamos las escrituras no olvidemos que debemos tener una hermenéutica, ver el contenido histórico para poder entender. Si no agarramos, como yo con la iglesia que estaba antes, la carismática, agarramos y Dios dice esto, una promesa, y decreto esto que para ti. Entonces, quizás es un poco pesado esto, para aquellos que no son muy amadores de las escrituras, pero debemos entender el trasfondo histórico, de qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y eso es lo que estaba sucediendo, y ellos no estaban muy en la voluntad de Dios, porque ya sabes que se habían quedado. Bueno, vamos a empezar. El libro de Esther empieza así con la reina de Basti que desafía a Asuero. Así yo tengo por lo menos una traducción que tengo acá, una Biblia, ¿no? Y vamos a ver que en los días de Asuero, yo voy todo ir por arriba, no voy hasta el capítulo 7, hasta el 10, quiero que vaya hasta el 7 nada más, y ahí me voy a frenar, porque es muy largo de ver todo esto, ¿no? Pero en sí, vamos a ver que en los días de Asuero, o sea, Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, es el capítulo 1.1, sobre 127 provincias. Bueno, este Asuero lo identificamos con el rey de Persa, Jerjes, ¿no? Que era el hijo de Darío, que había reinado desde el 486 al 485 a.C. Se cree que ese es el rey ¿no? No voy a entrar en nada de lo que dicen muchos que debaten, porque no le veo mucho sentido, porque muchos creen que no es él, pero no voy a estar debatiendo eso. Vamos a ir más a la aplicación para nosotros, a ver qué podemos sacar para nosotros, ¿no? Y entonces él estaba reinando sobre 127 provincias, ¿no? Ya sabemos que habían ganado poder, eran poderosos, ¿no? Entonces él estaba sobre todas esas provincias reinando. Y él había hecho, o sea, en sí un banquete para todos los príncipes en el versículo 3, y cortesanos delante de él, y poderosos de Persia y Media. Esta parte que aparece en el 3, que es Persia y Media, para que puedan entender, es una capital que está situada, o sea, ahora actualmente, para que puedan entender, esta parte que se tiene que dice Persia y Media, sería lo que actualmente es la actual Irán. Entonces en Irán más o menos se pueden ubicar en los días de hoy, es donde se estaba llevando a cabo esto, ¿no? Y él en sí, en el versículo 4 ya van a poder entender que él quería mostrar que sus riquezas. Entonces él lo que quería hacer este rey era mostrar todo su esplendor, toda su riqueza, toda su gloria. Sabemos que le estaba mostrando a todos estos reyes todo lo que él tenía. Y en otro lado se estaba llevando otra fiesta que era de las mujeres. Creen historiadores que en sí estaban, las mujeres no estaban, porque cuando ellos empezaban a tomar, si ya han leído o escuchado sobre la Biblia, hasta que ellos estaban como decimos acá en Argentina, estaban inclinando el codo. Estaban tomando el copetín, y entonces las mujeres, o sea, más femeninas, se iban en ese momento. Esto no es bíblico, esto es historia, ¿no? Libros de historia, en los libros anales, se relata mucho de esto, que las mujeres o señoritas se retiraban cuando estos hombres empezaban a tomar así, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, empiezan a tomar y mostraba, y se llama otro banquete, que este era aparte, vamos a ver. Pero en versículo 5 dice que en el día 7, bueno, él llevó otro banquete también, pero para el pueblo. Y bueno, si han escuchado sobre la Biblia, lo han leído, van a ver que después de que la reina Basti estaba haciendo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero, en el día 7, en el versículo 10, van a ver que
cuando el rey Asuero estaba embriagado, porque es el corazón alegre de vino, siempre estaba embriagado, estaba borracho, por decirlo en palabras sin pelo en la lengua. El hombre ¿qué hizo? No razonó bien, no pensó bien. Y eso es lo que hace no el pecado. Embriaga, vos no embriaguéis con vino, sino se lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué le dirá? ¿Por algo? ¿Está en vano? ¿Es una palabra? No. Es porque este hombre no va a poder pensar bien. Entonces mata a 7 eunucos. Aquellos que no tienen 7 eunucos son, vamos a decir, 7 varones, o sea, un hombre que ha sido privado de su varonilidad. O sea, pero no porque él quiere, sino que este hombre, para que no le toque a las señoritas, vamos a decir, los castraban, palabra sencilla, ¿no? Algo así. Y por eso, o sea, él tenía estas personas, incluso el que las vestía, las mujeres, todas esas que la atendía, eran todos castrados. Esto era a la fuerza. Cristo en el Nuevo Testamento dice que algunos nacen así con, vamos a decir, con don de continencia, y otros son como esto así a la fuerza, son castrados, ¿no? Y es así. Para que puedan entender, si yo me olvido después, más adelante voy a dar un nombre de algunos personajes, son varios personajes. Acá, Asuero, por supuesto, el nombre de él quiere decir héroe real quiere decir Asuero. Si me llego a olvidar después Esther, o sea, para que no podamos entender más o menos un poco, era muy típico, muy común en esa época que los judíos tuvieran dos nombres, vamos a decir el judío y el nombre que estaban cautivos, porque el nombre de Esther no es Esther el de ella, era un nombre babilónico que le habían dado. Es Esther que decía estrella, estaba más relacionada con la diosa Venus y otras cosas más. Entonces no era el nombre verdadero de ella. Después vamos a ver el capítulo 2 que cuál era el nombre de ella. Estaba más relacionada con una que era Adasa, o sea, Adasa era el nombre, en el capítulo 2, que después lo vamos a ver, que en sí quiere decir mirto, pero ese era el verdadero nombre de Esther. El verdadero nombre era Adasa y era de una planta que se llama mirto. Ese era el verdadero nombre, pero se le puso Esther, que decía estrella. Bueno, esta fiesta, o sea, vamos a ver que se llevó a cabo, estaba en el Imperio Persa, y sabemos que era grande, ¿no? Era tan grande que en sí, en la antigüedad se calcula que era de la India hasta Etiopía, más o menos todos los imperios que tenía este hombre, ¿no? ¿Y qué sucede? Manda a llamar a esta reina Basti, pero ya lo habrán leído, ¿qué sucede? Que ella no quiso ir. Entonces le pide ahí a unas personas que estaban ahí, o sea, que estaban ahí porque un consejo, él se enoja mucho, yo estoy pasando obviedades que ya se la han leído, ya han sabido, ¿no? Ya se han enterado. Él se enoja mucho y le pide entonces a unas personas que estaban a él, que era Carcena, Santar, y bueno, Tarsi, Neres, que estaban ahí junto con él y que habían escuchado, ¿no? ¿Y qué sucede? Que como que hizo quedar mal adelante los hombres, y eso el hombre medio como que no le gusta, incluso que la mujer ponía que estaban ahí y la mujer le contesta, le dice que no, la hombría del hombre, vamos a decir, es como violada mal en el mundo, ¿no? Y él pidió un consejo, y uno de ellos, que es Memucán, que en el versículo 16, ¿qué le dice? Que no sabía de pecado contra el rey, sino la reina Bastia no quería ir, sino con todos los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos, ¿qué iban a hacer? Se iban a enterar todas las mujeres, versículo 17, y que tendrían en poca estima a sus maridos, diciendo el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Bastia y ella no vino, versículo 17. Y entonces dirá esta señora, empieza a mostrarle él como que se iba a propagar que sí que la estima del hombre no le iban a respetar tanto a los hombres. ¿Y qué se le dice? Le aconseja que esta reina Basti no venga más delante del rey Asuero y que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y que dicte un decreto, bueno, y que después de que ese decreto, que todas las mujeres dan honra a sus maridos, delante de mayor hasta menor, ¿no? Y que se escriba, bueno, acá empezamos a ver la providencia de Dios que estaba hablando yo. Esto sucedió porque sucedió, ¿no? No, quizás no lo podemos ver, pero acá se estaba moviendo ya la providencia de Dios, porque Dios ya estaba empezando a mover dos piezas dentro del decreto o el plan divino de Él, dentro de su providencia, empezó a mover que esta mujer en el corazón no sujetarse al marido, y vemos que no sujetarse al marido, no solo en los cristianos o en las cristianas, trae problemas. Vemos que en el mundo secular costó esto, él tomó una mala decisión estando ebrio, ¿no? Pero ¿qué sucede? Vemos que hasta los impíos Dios le castiga.
el pecado, ¿no? De las mujeres que no se sujetan. ¿Cuántos conocen a las mujeres que no se han sujetado? Yo no digo que, no estoy de acuerdo con estas cosas, lo vuelvo a repetir por segunda vez, yo no estoy de acuerdo con esto, pero muchas veces, usted mira acá en Mar del Plata, Canal 8, Canal 10, mujeres que le han contestado a su marido, no se han sabido callar, el hombre la ha quemado, la ha acuchillado, la ha ahorcado, acá mismo en el barrio donde vivimos nosotros, que la han descuartizado, ¿y qué sucede? Al haber una rebeldía, que la mujer se levanta su corazón, como vemos del huerto de Edén, dice, arte que das, enseñará con él, ¿qué sucede? Tiene un beneficio eso, ¿no? Decimos que el hombre, por supuesto, el cristiano no hace, pero el pecado, nosotros no somos santos, el mal habita dentro de nosotros, Romanos 7, ¿qué dice? Nosotros estamos vendidos al pecado. ¿Qué sucede? Que ese pecado todavía debemos mortificarlo. Y acá vemos que sucede estas personas no tener ni siquiera a Cristo. ¿Qué sucede? Vemos que la mujer no se sujeta, el hombre toma esta decisión y bueno, ahí vemos que el pecado, quizás en el mundo, vamos a decir en el reino espiritual cristiano no sucederían estas cosas porque está el perdón de Dios y pueden suceder otras cosas, ¿no? Pero acá vemos que esta persona terminó pagando, ¿no? Eso. Bueno, en el capítulo 2 vamos a ver que Esther es proclamada reina. Y acá vamos a ver dos formas, o sea, de Dios, o sea, que empieza también a mover las piezas, que empieza a mover dos formas para la liberación de los judíos, ¿no? Y una de ellas es, en la providencia de Dios, va el permitir la proclamación de Esther, o sea, que sea reina, o sea, que sea coronada. Y el otro, vamos en el capítulo 2, que vamos a ver que el servicio que lleva Mardoqueo, o sea, que presta al rey, queda anotado. Cuando él escucha que lo querían matar, estos dos eunucos, ¿qué sucede? Él avisa a la reina Esther, que ya era Esther, y ella le avisa al rey, queda anotado en las crónicas, creo que en los anales, o sea, ahí de los libros de que este Mardoqueo le había prevenido para que no lo asesinaran a él. Eso es lo que ven en el libro de Esther, capítulo 2. Bueno, entonces vamos a quedar, yo voy a ir tocando por arriba, porque no terminamos más, es muy largo. Hacemos 1 hora 40, 1 hora y media, voy a tratar un poco de por arriba. Pero vamos a ver que Esther haya gracia, vamos a decir, bueno, se manda a buscar un montón de mujeres, voy a tocar por arriba, un montón de mujeres virgen, entre ellas es seleccionada Esther, haya gracia, vamos a ver, entre la providencia de Dios, que es Agai, Eunuco, el rey guarda a las mujeres, uno de ellos que le da a Octavio, entonces que ella encuentra una gracia y le da las mejores vestidos, un cuidado especial, sucedió por casualidad. No, vemos acá, si usted lee el libro de Esther, va a encontrar que dice que y se ha hallado gracia, y se ha hallado gracia, y se ha hallado gracia. Y es así como el libro de Proverbios que Dios dice que Dios inclina el corazón del rey, ¿no? O sea, su siervo. Entonces vemos que Dios le va abriendo puertas para que se felicite. Si Dios quiere cerrar la puerta, por más que ella sea bella y sea hermosa y sea Esther y la más linda de todas, no sirve de nada. Es porque Dios estaba llevando un plan por medio de esta vamos a decir hermana, ¿no? Porque en sí nosotros somos el pacto y creemos que todos eran tanto salvo en la antigüedad como ahora, ¿no? Que hay dispensaciones, son todos, ya saben, ¿no? Que estoy hablando. Por eso que les digo así. Algo importante que podemos entender acá es que Mardoqueo estaba sentado a la puerta vamos a decir, la puerta del rey. Para que se pueda entender esto, todo el capítulo 2, ¿por qué? No se llama la atención, trataba a la puerta, dice, y Mardoqueo que se sentaba a la puerta, ¿no? Y él pudo escuchar que se estaba llamando una trama, ¿no? O sea, ¿qué era? Que querían llevarlo, o sea, sí querían asesinar a este rey. ¿Y qué sucede? Que él se sentaba a la puerta de verdad. ¿Por qué? Hay algunas personas que creen que sentarse a la puerta indicaba que era en sí, él tenía un oficio real. Lo podemos ver en Primera de Reyes 22:10, que no ve ahí, o en el libro de Daniel, que se lo estudiaría más fácil de llegar a poder entender, donde se le permitía tener un cargo o tener negocios, puede ser también, porque en Daniel 6:3 también habla de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Daniel también tenía que Dios le había permitido, pero también por los reyes que estaban ahí, ¿se acuerdan que Daniel tenía
lo había puesto por en lugares principales más que los demás. ¿Qué era eso? Cargo que tenía Daniel. Porque veían cómo se comportaba, la forma de... Entonces, el rey que estaba ahí, Daniel, todos estos libros para que puedan entender. Por eso que hay una mala hermenéutica de venirse acá y dice, esto va a suceder en el milenio, y porque van a buscar acá. Todas estas cosas estaban sucediendo, vamos a ir acá, allá, allá, pero en diferentes partes. Entonces no es que son tan unidos, están la Biblia sí está todo así, vamos a separarse, pero si usted une la fecha que están acá, estaban casi todos unidas en las mismas, en diferentes partes. No me quiero complicar. Pero bueno, pero podían tener cargos como Daniel. Entonces creemos que este Mardoqueo, o sea, y voy a dar la información, ¿qué quiere decir Mardoqueo? Mardoqueo, ¿qué quiere decir? Hombre pequeño, un hombre insignificante, eso es Mardoqueo. Yo no lo tengo en la Biblia, está anotado, voy a tratar de buscarlo rápido, pero voy a tratar, si lo puedo encontrar lo leo, pero está en Primera de Corintios, si no me equivoco, que no lo tenía anotado, pero a ver si lo puedo encontrar. 1 Corintios 1:27 y 26 y 27. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Más por obra suya está en vosotros en Cristo Jesús, el cual hizo de nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Como está escrito, que se gloríe en el Señor. Mardoqueo, hombre pequeño. Eso es lo que va a hacer Dios. Dios nunca, bueno, creo que en algunos casos sí, usa personas con mucho conocimiento y versados en lectura y facultades, pero a veces se vale con hombres, o sea que de verdad no tienen ni siquiera el conocimiento ni siquiera de poder hablar claramente como Moisés, que tiene que hablar así como Moisés, no me estoy burlando. Dios usa eso, porque usa esos vasos. Dios aborrece el orgullo. Él tiene que llevar a cabo para todo esto con estas personas, como Pablo, también Pablo que me parece que quiere decir pequeño, algo así. Y usa esto, o sea, lo vil del mundo, y va a usar a Mardoqueo, para que también se llevara a cabo la obra de él. Y bueno, estas dos cosas que Dios en su providencia está llevando a cabo, acá parece como que no está pasando nada, pero vamos a ver que este desenlace después termina, o sea, liberándolo, o sea, a su pueblo de lo que iba a suceder, ¿no? Porque sabía que iba a pasar estas cosas, ¿no? Ya de antemano. Entonces, bueno, se sabe que estos personajes, que es Bigtán y Tere, estos dos eunucos, de la guardia de la puerta, ¿ves? Puede ser de la guardia de la puerta, procuraban poner mano al rey de Azuero. Por eso creemos que él tenía capaz un cargo ahí adentro, como Daniel, o como Nehemías, que era copero, no sabemos, pero tenían cargos adentro, ¿no? Y Mardoqueo entendió eso y lo denunció a Esther, y bueno, esto fue denunciado y fue anotado también con el nombre de Mardoqueo. Acá parece como que Dios no le recompensó en el momento la obra que hizo, pero queda anotado. Así quedan anotadas tus obras y mis obras en el libro de la vida, al cual Dios va a abrir un día y vamos a ser juzgados de acuerdo a tus obras. Dios no te recompensó hasta ahora, ¿para qué sirve hacer esto? ¿Para qué servirá que hacer acá? Pero va a haber un día donde Dios, vos y yo, Dios va a abrir su libro y va a juzgar por el libro, o sea, la vida, las obras, no para ser salvo, se puede entender, pero sí vamos a rendir cuenta de lo que tú hiciste, bueno y malo, que es lo que sí va a pasado por lo que es estiércol, los serenos, pasado por fuego, va a quedar solamente lo que hiciste de verdad para Dios con un corazón sincero. Y acá parece como que no, y Mardoqueo no se ve como que rezongó porque no me recompensó nada, pero vemos que más adelante, en capítulo 6, vamos a ver cómo el rey se entera de esto, ¿no? Capítulo 3, o sea, capítulo 3. ¿Querés traerle algo? Sí. Amán trama la destrucción de los judíos. En el capítulo 3 vamos a ver un personaje que se llama Amán. Y este personaje, no me acuerdo bien el nombre de lo que quería decir, pero como quería decir como ilustre, como reconocido, algo así, no me acuerdo bien.
¿Ves la diferencia cómo cambia? Él quería ser un ilustre, o sea, algo, dice el nombre de esta persona, que Amán trama la destrucción de los judíos. Entonces Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, no sé si se acuerdan, hace un par de meses habíamos considerado el libro de Primera de Samuel. Samuel, que la mamá Ana no podía tener el hijo, la mamá un poco de historia, ¿te acuerdas? Y había un personaje de ellos que era Saúl, el rey, una primera temporada que querían, ellos querían un rey, se levanta Saúl, y en una de esas cosas Dios le manda a matar, y cuando no lo podía, se esperaba, y estaba esperando que si esto es amalecita para que puedan entender, todo viene una historia, todo viene de la antigüedad, porque me hacen entender lo que sucede, pero viene ya trae una cola esto. También esto viene ya más antiguo, viene ya de los dos hermanos, que me olvidé este nombre, que está en Romanos 9, que nos nombra, está en Romanos 9, yo a ver si me puedo acordar que se peleaban entre ellos, que era el embaucador, me olvidé el nombre, Jacob y Saúl, ahí está, gracias, claro. Jacob y Saúl, muy bien, podemos descansar las neuronas. Jacob y Saúl, ahí está. Bueno, de esa época venían ya de Saúl, para que puedan entender esta madrecita. Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Para qué sirve esto, Daniel? ¿Por qué esto es mucha historia? ¿Me sirve algo para mí? Sí, te va a servir, ¿sabes por qué? Porque podemos entender cuando en Primera de Samuel 15:33, que ahora lo vamos a ver, Dios le mandó a matar a todo, a malecita, mujer, embarazada, niño, todo lo que estaba ahí. Saúl dijo, el pueblo, sí, yo dejamos lo mejor. Y se enoja Samuel porque vino que le había hecho sacrificio. ¿Te acuerdas que se pasó eso así? ¿Y qué sucede? Y yo dije en esa época, bueno, esta persona, después viene Saúl, ¿qué hace Saúl? Samuel, perdón. Lo ensarta, lo mata, ¿te acuerdas? Porque el profeta era así, para que puedan entender. El profeta no era con palabras de amor. Él venía, Jehová dice esto, decía, y derribaba los cosos que estaban ahí, los tiraba y llevaba cosas, ¿no? Él venía a decir de parte, porque hoy está mucho de Dios es amor, y como Dios es amor, y el profeta era así, venía a decir lo que Dios decía y Dios decía así. Y entonces, ¿qué sucede? Que Saúl, para que puedan entender, si él hubiera llevado a cabo lo que Dios le mandó, no hubiera sucedido esto que estaba acá. Porque este hombre que está acá, que es Amán es hijo de Amedata, que es Agageo, y venía de que era una malecita, que en sí Saúl no había matado a todos, y muchos se escaparon por ahí, o sea, que quedaron. Bueno, el asunto es que, ¿ves lo que sucede por no obedecer a Dios? Dice, no pasa nada. Una generación, 2, 3, y por eso que has dejado, otros van a ser perjudicados. Y acá son perjudicados otros judíos de otras generaciones después. Pero ¿cómo es posible que si se hubiera cumplido lo que Dios dijo, no hubiera sucedido lo que sucedió? Pero bueno, Amalecita le había honrado el rey, ¿no? Y que le dice, le puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y bueno, todos los siervos que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así le había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Él no se quería arrodillar ante este rey. Nosotros sabemos que dice Filipenses 2, versículo 10, dice así, para que el hombre, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El hombre quiere que lo reconozcan. Hoy vemos en muchas partes, en el Vaticano, partes de ti, que quieren que le besen la mano, que le tiendan a ti y te inclines ante ellos. Eso sabemos que en la antigüedad, y muchos cristianos en la historia de la iglesia han muerto por no hacer esto. Este hombre también puede tipificar una persona, vamos a decir, Satanás hecho carne, vamos a decir, Amán, porque si se acuerdan en el libro de Mateo 4, ¿quién era el que quería que se incline ante Cristo? La palabra en el griego es proskuneo, es
es una reverencia llevada ante las manos hacia abajo, tocando el piso, inclinando el rostro a los pies de esa persona. Satanás le decía, te daré todos estos reinos y todas estas grandezas y tú proscuneo ante mí. Y Cristo le dijo que no, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acá vemos a Amán, que es nombrado, o sea, pero ¿quién era que este hombre no se quería arrodillar? ¿Quién era? Mardoqueo. Dice que si usted lee en el capítulo 3, versículo 3, dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y esto vamos a decir, no quiero decir el nombre porque queda feo, pero vamos a decir denunciadores, porque acá en Argentina decimos otra forma. Lo denunciaron a Amán para ver, ¿no? Y lo fueron a denunciar ante Amán, a Mardoqueo, porque él no se inclinaba. Y él no se había percatado mucho, ¿no? O sea, no se había fijado, ¿no? Hasta como Satanás cuando Dios le dijo, ¿has visto mi siervo Job? Que vamos a ver el domingo que viene. Y él no se dio cuenta, entonces empezó a fijar en él. ¿Cómo es posible? Y se dio cuenta que este hombre no se inclinaba ante él, ¿no? Y que este Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó ¿de qué? De ira, Vemos que la ira es mala. A veces, la ira viene, o sea, cuando la persona se ha enojado. ¿Por qué decimos que es malo y por qué puede llevar al asesinato? Porque después lo vamos a ver. Puede decir, ay, me enojé. Y dice, no es nada. Yo como, bueno, no voy a hablar de cosas espirituales, ¿no? Pero para mí un enojo es grave, porque la Biblia para mí me dice que eso es asesinato. Es decir, que no, porque antes de que venga el asesinato, la Biblia dice que primero viene una raíz de amargura, así viene un enojo, se va gestando y se va guardando amargura, y así lo vemos en Caín. Y mata a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque se enojó, y Dios le dijo, se le advirtió, antes que vea que Jehová lo frena, le dice que si él hiciera lo bien, le iba a decir bien, pero él termina enojándose, y el enojo es malo. Hasta Jonás vemos que por eso dice, me enojé hasta la ira, y es malo el enojo, y esto como que este enojo va a querer llevarlo a este hombre a mano a matar al pueblo de Dios. Entonces, por eso cuando yo digo, ¿te enojaste? Y le pasa, no le pasa nada. Una que está mintiendo, porque está mintiendo que no se enojó dentro contra el hermano, otra que de verdad está ingestando el odio, porque eso se va a abrigar y eso va a crecer y eso va a venir una ira, pelea dentro del matrimonio. ¿Y qué sucede? Bueno, sí, hermano, me enojé cuando usted hizo esto y yo me sentí ofendido en mi corazón. Y él dice que nos ponga, ok, pero ¿cómo voy a saber eso si yo no soy omnisciente para saber si me enojé? Yo le he ofendido, voy y le pido perdón, mi hermano. Pero si no sé lo que él tiene contra mí, él me tiene que venir a decir, usted me ha ofendido. O sea, pero no por mí, porque va a traspasar el mandamiento de Dios y ha violado lo que Dios dice. Y así tenemos que ser, qué pesado, Daniel. Y así le llama la santidad, ¿no? Que debe hacer, si uno quiere caminar así en rectitud, es pesado, pero a Dios nadie puede engañar en las cosas. Y esta gente, estas personas que estaban en ese porque ha pasado el mandamiento del rey. Si ustedes van a Mateo 15, o sea, Mateo 15, versículo 2, Cristo se encontró también con estas mismas personas, estos mismos religiosos, que donde dice, se habían acercado algunos escribas y fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no lavan las manos cuando comen pan? Y él, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Ves? Muchas personas dicen, y tú no haces esto porque lo manda esto. Y nosotros le decimos, ¿y tú por qué traspasas los mandamientos de Dios guardando esas cosas o siguiendo esos ídolos? Si Dios manda que no hagas eso. A veces vemos que Cristo les responde con otra. Cristo tenía esa característica de responder. Yo te respondo esto, le decía con el preguntar, ¿con qué autoridad? Yo te voy a decir con qué autoridad dice Cristo. ¿Pero qué? Pero si vos me respondes esto primero. ¿Por qué David le dijo padre? Cristo tenía esas cosas, ¿no? Era muy sabio en poder responder, ¿no? A esta gente que lo quería confrontar siempre a él. Y bueno, vemos que así debemos obrar. Las autoridades, está bien, el día de hoy hemos votado, ¿no? Acá en Mar del Plata, en Argentina. Pero ¿qué sucede? Que las autoridades están para que se las respete. Así lo ha puesto primero Romanos 3 y vemos en parte que... Pero cuando esas autoridades quieren sobrepasar el mandato, lo vimos ya en nuestra confesión de fe 1689, están ahí, de las autoridades civiles. ¿Qué sucede? Pasar el mandamiento de Dios
negativo, primero está lo que Dios manda. Si Dios manda en Éxodo 20, no te inclinarás ante Dios y no te harás en escultura, no te postrarás frente a ellos, el siervo Mardoqueo o la sierva Mardoqueo va a obedecer ante lo que las autoridades dicen. Y si Dios dice que no se debe inclinar ante alguien o hacia ser un ídolo, un cantante o lo que sea, Dios manda eso. Entonces, ¿qué sucede? Que va a tener problemas. Así lo vemos a Daniel 6:13. En Daniel 6:13, ¿qué pasa? Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y qué le trajo? Problemas, porque lo denunciaron como estos que estaban acá, estos personajes, y le diría de otra forma yo. Lo denuncian a él, a Mardoqueo, y a Daniel también se lo denuncia. ¿Por qué? Porque dice, ay, mira, siervo que no quiere cumplir lo que tú has mandado, le dicen al rey, ¿te acordás? A José, en Génesis 39:10, en Génesis 39:10 también sucede lo mismo. Cuando José en Génesis 39, versículo 10 dice así, ¿se acuerda con José y la mujer de Potifar que quería tener relación con él? Porque era un lindo muchacho, se ve que era. Entonces, ¿qué sucede? En el versículo 39:10 dice así, y ella insistía, José, día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Y así debemos ser inflexibles con estas personas que quieren que obedezcamos lo que ellos dicen. Pero ¿por qué no haces lo que tú dices como Pedro, que te miran así como, pero es común para nosotros eso? Te miran raro, como un bicho raro. ¿Qué es posible? ¿Qué es eso, esa fe tan fuerte que tenés? ¿Cómo es qué es lo que sucede? No entienden. Pero el flexible, vamos a decir cristiano flexible, o yo diría inconverso, que él es más flexible, como el libro de Peregrino, ¿no? Si están acá, uy, pues esto es más como hablan los libros de Marx de psicoanálisis, ¿no? Como no tienen personalidad, no tienen convicción, su personalidad o sus atributos, o sea, no están bien arraigados, no hablan porque lo tanto no han creído, y si el otro más o menos ocurre, ellos ocurren con el... Eso es como eso, en esos grupos de amistades que no tienen personalidad y se juntan con el grupo y hacen lo que hace el grupo para que el grupo no se burle. Pues son pobres de personalidad, tienen que hacer lo que hace el otro. El que está bien parado y firme y solo y sabe lo que cree, él hace lo que Dios le manda, porque de verdad ha creído. Eso es fe. Que fe es creer que Dios me manda esto y tengo que cumplir. Y este era Mardoqueo, un siervo pequeño, como dice su nombre, pero era grande en fe. Y eso es lo que sucede. Y lo empezó a tener problemas. Y este Amán, el que dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de mi reino y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. El 3:8 estoy leyendo, y no guardan las leyes del rey, y la rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Eso lo empezó a ensuciar. ¿Qué sucede? Que este Mardoqueo ahora ya no lo quería matar este Amán no lo quería matar solamente a Mardoqueo. ¿Qué es lo que tenía planeado ya este Amán malvado? Como dice después más adelante Esther. ¿Qué es lo que tenía planeado? Este pueblo, dice él. Ya no quería solamente a Mardoqueo. ¿Qué quería ahora? El pueblo quería. Ya quería matar a todo el pueblo. Y se fue para tratar de buscar la aprobación del cielo, y después ha sido rey y lo hubiera matado todo de entrada. Pero él no podía hacer eso, ¿no? Porque, como vemos en el libro de Job, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios. Y acá vemos a este hombre pidiéndole permiso al rey. Y en Proverbios 16, 33 dice así, la suerte se echa en el regazo, más del Señor viene toda decisión. Este hombre, o sea, que quería que decretase algo, ¿no? Y bueno, después lo decreta él, ¿no? O sea, pero vamos a ver que por más que él quiera, es Dios el que va a dictaminar o que va a decir qué es lo que va a suceder. El hombre puede planear esto, pero lo que él quiere hacer, pero es Dios el que va a llevar a cabo, ¿no? Y a veces vamos a ver, como ya vimos en nuestra confesión hace mucho tiempo, que Dios permite ciertas cosas que acontezcan y a veces no lo sabemos. Yo no quise hacer la misma introducción como dije la otra vez. A mí no me hubieran chocado 2 autos, yo no hubiera perdido el trabajo, no hubieran pasado ciertas cosas en mi vida, yo no estaría acá. Yo estaría en una buena posición, yo no estaría cobrando $500 como cobro ahora.
yo estaría cobrando fácil, no sé, bastante. Tenía un auto, no último modelo, pero casi el último modelo. Sería mucho. Incluso estaba en una buena posición. Yo tenía médicos particulares que me atendían a mí. Yo no tenía que hacer colita acá a las 5 de la mañana, vas callo de tierra, nada de esto. Pero Dios le plació en su decreto que sucediera algo. Varias cosas encaminándole en su providencia por algo. Y eso es lo que sucede. Que quizás ahora, me parece, uy, ¿qué sucede? Lo que me sucede, o ¿por qué me sucede esto? Pero no se trata de que tengas o no tengas. ¿De qué sirve tener plata si al final de al cabo todo se va a podrir? Al final de al cabo, esto no se compara con el reino venidero que va a venir. De eso no entendemos lo que sucede. Pero acá Dios está permitiendo que este hombre vaya ¿no? Y eso es lo que es Amán. Su nombre quiere decir ilustre o estimado. Y así sucede, como dice Apocalipsis 20:11, que Apocalipsis 20:11 no dice eso. Dice en Apocalipsis que Satanás se volvió ¿contra qué? Contra la mujer. ¿Qué significa simbólicamente? Contra la iglesia. Primero se quiso volver contra Cristo. Acá como vemos contra Mardoqueo. También podría ser un simbolismo como Satanás o Amán se vuelve Satanás se volvió contra Cristo queriéndolo matar en la cruz, pero le salió mal. Pero ¿con qué se volvió después? Contra el pueblo de Dios. Léanse el libro de Fox, el libro de los mártires. Van a ver como todo Satanás se volvió contra la iglesia y murieron muchos. Así vemos la cabeza de Pablo que cuenta el libro del libro de los mártires como roda, muchos se han apedreado, Timoteo muere, y son muchos que están así, Pedro cabeza abajo. Son muchos que en la Biblia aparecen algunos Santiago con la espada. Y bueno, ¿qué sucede? Se volvió contra la iglesia. Y bueno, ahora no quería solamente, vamos a decir, este Amán a sola Mardoqueo, sino ya quería a todos los judíos, vamos a decir, todo el pueblo de Dios ya. Quería destruirlo. ¿Y qué sucede? Que él obtiene un decreto, o sea, una orden para destruir, matar y exterminar, dice el versículo 13 del 3:13. Orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes. Qué raro, ¿no me parece raro esto? Matar, destruir y exterminar. No suena, Satanás vino a matar, robar y destruir. No es Satanás obrando por medio de sus hijos, de desobediencia, y acá lo vemos, yo diría que casi a Satanás, o sea, encarnado, o sea, en el pecado mismo, obrando, porque eso por lo que obra. Ellos creen que tienen libre albedrío, no tienen libre albedrío. Entonces están presos, muertos en el delito y pecado, y solamente van a ser libres en Cristo Jesús. Ellos lo que le llaman libertad, tomar, drogarse, eso es estar preso del pecado. Nada más. Y yo sé que conozco muchos hermanos reformados que conocen conocimiento en las escrituras y gracias a Dios nunca anduvieron por la senda oscura, pero yo puedo hablar por testimonio de que yo sí anduve en la senda oscura y sé por eso que cuanto más se me perdonó, o sea, más ama uno. Muchos dicen quizás no aprecian tanto una salvación tan grande porque quizás Dios no te sacó de tanto como cosa a mí, pero tú has vivido las cosas que yo viví en la oscuridad, te puedo asegurar que vos podés caer de rodillas y agradecerle de las cosas que yo me podía haber perdido en la oscuridad tranquilamente, y Dios me libró de esas cosas. Por eso yo creo que en su providencia Dios lleva a cabo todas las cosas, porque yo nunca le hubiera buscado a Él. Entonces veo que Él todo lo lleva para su bien. Y este hombre estaba tramando cómo matarlos, o sea, a todos los judíos. Pero acordemos lo que dice en Romanos 8:33 al versículo 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? No nos olvidemos que Amán no está condenando acá. Amán lo está queriendo condenar al pueblo de Dios. Por eso estoy leyendo este texto. Entonces, ¿quién acusará al escogido de Dios? ¿Quién es el que justificará? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús el que murió, y si más aún el que resucitó, y el de además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
tal como está escrito, por tu causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, Satanás, o estos Amán que hay, quieran acusarnos, sabemos que Cristo murió, y Romanos 5.1 y Romanos 8.1 que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos sido justificados. Romanos 5.1 también dice eso. Satanás está continuamente queriendo acusarte a ti por las cosas que haces durante la semana, y por supuesto yo, ni el que escucha, ni vos, nadie camina en rectitud, los cristianos. El impío sabemos que su forma es, no me acuerdo con la palabra, que él camina continuamente, es su estilo de vida, pero nosotros transgredimos a veces, incluso voluntariamente, cuando pecamos, y otras ocasionalmente, o sea, no intencionalmente, pero la llevamos a cabo, transgredimos, pero Él nos acusa. Entonces debemos tener en cuenta que tenemos, como vamos a ver adelante, un abogado que intercede por nosotros, pero Él busca matar, robar y destruir, como este man quería matar a Mardoqueo. En el capítulo 4 vamos a ver que Esther promete interceder por su pueblo. Parece creo que no sé si habían pasado 4 años, más o menos, no me acuerdo bien algo de historia, pero sé que algo más o menos algo así ha pasado como 4 años desde que Esther estaba ya de reina, ¿no? Entonces ellos ya habían sacado una copia por escrito en el capítulo 3, que llama, ellos se sentaron a tomar, ¿no? Y bueno, y la Esther, el que yo te dice, Esther promete interceder por su pueblo, capítulo 4. Entonces empieza así, capítulo 4.1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó su vestido, se vistió de silicio y ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y bueno, él se puso de silicio, sabemos que él estaba sufriendo, una forma de manifestar externamente el sufrimiento que él tenía. Estaba triste Mardoqueo, porque se había enterado de que lo que iba a suceder con ellos, ¿no? Y había llegado un decreto en cada provincia, ¿no? Que todos los judíos estaban de luto y ayunaban, había lamentación, silicio, ¿no? Como ven, ellos tenían la costumbre de ponerse una ropa así, y ayunaban y tiraban cosas así de arriba, y era una forma de manifestar, y yo lloraba, ¿no? ¿Por qué Dios le había abandonado? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Eso sucede con nosotros, ¿Cuántas veces pensamos Dios no está con nosotros, Dios nos ha abandonado? ¿Qué hacemos acá? Y no entendemos, pero Dios está llevando un plan, o sea, y nosotros no podemos entender porque todavía no se ha cocinado el pan, como hablaba al principio. Recién se están mezclando las cosas, se están poniendo la sal, se está poniendo la levadura, se está amasando, se lo está golpeando contra la mesa, se está dejando un poquito que fermente, y le falta el hornito, y después empieza como el olorcito a pan que está saliendo, ¿no? Aunque está medio caro el pan acá en Argentina, ¿no? Ya no se puede tomar ni mate ni pancha, está a 20 pesos casi el kilo, la yerba 20. Bueno, quizás para que estemos más flacos, ¿no? Hay que cuidarse. Bueno, entonces estaban manifestando su... Bueno, sabemos que Esther se entera, le manda una ropa, él la rechaza, y bueno, en sí le dice de que tenía que... él le declara todo, o sea, yo la estoy haciendo un poquito corta, si no termino más. Le manda uno, después le manda otro, él le dice por qué está haciendo, bueno, le rechaza la ropa, y en el versículo, vamos a decir, 7, de 4 a 7, dice, y Mardoqueo declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey que cambió de la destrucción de los judíos. También le dio la copia del decreto, todo lo que hace, ¿no? Y le encargaba que fuese, bueno, en sí, y él le encarga que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por medio de su pueblo. Y entonces sabemos que, si han escuchado sobre Obilo, lo han leído, que Esther le dice que en el versículo 11, que todos saben, ¿no? Que si todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley y respeto a él, que ha de morir, salvo aquel que quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo he sido llamada, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo, ¿qué le dice?
versículo 13. Mardoqueo que respondiera a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte, para que los judíos, más tú y la casa de tu padre, pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther le dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunar por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. No sabía que, no olvidemos lo que había pasado con el rey Nabasti, ¿no? Era filoso este rey, ¿no? Enseguida, ¿y qué sucede? Que tenía miedo ella, ¿no? Pero siempre guardaba, yo no leí todo en el capítulo 2, pero en el capítulo 2 decía que ella seguía obedeciendo a las palabras, porque él le había dicho que no dijera que ella era su nacionalidad, que era judía, que yo no leí el capítulo 2, porque leo un poco por ahí, por arriba nomás. Pero ella le hacía caso, y acá vemos que otra vez hizo caso, como diciéndole, si tú no le dices esto, tienes miedo por tu vida, en palabra castellana mía, no te preocupes que tú también vas a morir, porque no te olvides que tú también eres judía. Y ese decreto, cuando se entienden que tú eres judía, por más que reina que era, y el decreto no se puede anular, porque ya estaba, lo que se había firmado está. Entonces, que suceda, mire, para que puedan entender, como dicen muchos comentaristas, era algo tonto, porque el rey mismo lo había firmado, como yo lo firmo así, y no hay ninguna autoridad más superior que yo, y yo si quiero lo puedo romper, pero yo dije, no, yo lo firmé, como lo firmé no lo puedo, era algo, pero era así, ¿no? Era medio lo que ellos hacían, lo que sacaban esos decretos, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Que ella fue y dijo que ayunaran por 3 días. Es lo único que aparece acá como dando a entender del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios era que ayunaba, y no se sabe mucho por qué no aparece el nombre de Dios, no quiero dar un poco de historia para que no se haga muy... Pero es por 3 días, y después va a subir. Así también Cristo, durante 3 días, dice que Él estuvo, o sea, en sepulcro, o sea, no es que bajó al infierno, como dicen muchos pastores, porque Él no bajó al infierno. Estuvo ahí, y después sube a su padre, ¿no? Pero así también fue, y se fue a presentar. Y es por medio de Él ahora que nosotros podemos llegar a Él, como dice Hebreo 7, versículo 25, que dice así, de Victuro. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así, nosotros no tenemos que tener temor como Esther. Ahora nos podemos acercar nosotros como Esther, o sea, la iglesia, la mujer, podemos acercarnos a nuestro Padre amoroso que es el Rey, y Él extiende su cetro para que nosotros podamos llegar, porque Cristo abrió el camino. Es por medio de Él, como dice 1 Timoteo 2, versículo 5, que hay solamente que un mediador. 1 Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Entonces podemos acercarnos y hallar gracia en Dios y poder interceder. La iglesia tiene este deber de orar, de interceder por otros hermanos. El pueblo de Dios hoy está pasando tiempos muy peligrosos, en muchas falsas doctrinas, no hace falta ni que lo diga. Siempre ha habido, siempre habrá esto. Pero el deber de nosotros es hallar gracia en Dios, ir por medio del medio que es Cristo, y estar orando uno por otro. Caramba, Pablo mismo dijo, ¿qué dijo? Oréis por mí. Con los pollos también predicaba, dice que había cientos abajo de él orando, para que él estuviera predicando bien. Orar por el pueblo de Dios, para que, por las persecuciones, para que Dios le provea todas las cosas. Todo este problema ya saben, ¿no? ¿Por qué ha venido? ¿Por qué? Porque yo no quise entrar, pero en Esther, porque si todo viene por este Amán, por el malvado Amán, porque si, como en Esther 3.1 y el 3.5, que vimos que había engrecido al Amán y este Amán quería que se humillara delante de él, todo viene por esto. Pero ¿qué sucede? Que si hubieran obedecido, o sea, voy a tener un poco de historia, para que puedan entender esto, quiero mostrar, quizás esto les parezca un poco pesado, pero quiero que vean ya desde la antigüedad, por no obedecer un mandato de Dios, y no pasa nada con esto, pero con el correr del tiempo va a suceder algo. O sea, sí o sí, como dice el nombre de tu pecado te va a alcanzar.
tarde o temprano. Si nosotros queremos decir, no pasa nada, no otra cosa que estás luchando. En Éxodo 17, versículo 14, dice así: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Dios había prometido que Amalek sería borrado debajo del cielo. En el 17:16 dice así: cuando tienen un 17:16. Y dijo el Señor, lo ha jurado, y el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. En Deuteronomio 25, versículo 19, Deuteronomio 25, versículo 19, dice así: por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra en que el Señor tu Dios te da en la heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Así dice Dios, no lo olvidará. Pero ¿qué sucedió? Que en 1 Samuel 15, 13, dice así: entonces Samuel vino a Saúl y dijo, bendito el Señor, ha cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas que mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, lo han traído los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. No, sino del profeta. Pero los demás los destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño y tus propios ojos fuiste nombrado jefe de tribus de Israel, el Señor te ungió rey sobre Israel, y el Señor te envió una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué? Pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín y hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, y fue en la misión, lo cual el Señor me envió, y he traído a Agag, ven acá está, Agag, de que si ustedes leen de acá en Amán, Esther 3, versículo 1, que dice, Amán, hijo de Amedata Agageo. Esther 3:1, Agageo. Y acá se ponen de acuerdo. También yo voy a decir la voz, el cual me envió, y he traído a Agag, del rey de Amalek, y destruido por completo de los amalecitas. Este hombre, que vemos acá malvado, si Saúl lo hubiera terminado, o sea, porque todos muchos de los que estaban ahí, de todo, porque él después lo termina, como Samuel lo pasa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que lo hubiera obedecido, no hubiera subido mucho de la cosa que había acá, ¿no? Porque perdonó mucho lo que había ahí. Y entonces, bueno, él dice que el pueblo tomó el botín, pues y lo mejor, las cosas, bueno. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio como en la obediencia, la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y presta atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Desobediencia, cuando tú desobedeces, sujetarte a la autoridad de tu marido, sujetarte a lo que dice la palabra de Dios, Dios lo considera como idolatría y como brujería, como pecado de adivinación, dice Dios. No obedecer la autoridad de Dios, dice, eso es ante Dios, lo dice él mismo, que tú seas condenado, o sea, ante los ojos de él como una adivina, como una bruja, como una idólatra, como alguien que hace eso. Para Dios es eso, es muy grave, dice, no pasa nada de esto. No, yo no le vi tan importante. Pero para Dios es muy importante. Entonces debemos sujetarnos. ¿Por qué es importante para esto, para este hombre? ¿Cómo se llama? Pequeño. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Me ayuda? Mardoqueo. ¿Qué es lo que hacía aquel? ¿Qué es lo que sabía él? Él sabía lo que decía en Éxodo, los 10 mandamientos. Por eso no se arrodillaba. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrá otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, ni semejante alguno de lo que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas de debajo de la tierra. No la adorarás ni la servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy yo, Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Mardoqueo sabía de esto, a pesar de que estaba lejos, Mardoqueo sabía que Dios lo que mandaba, ¿no? Y bueno, Esther dice que iba a interceder por eso, ¿no? Capítulo 5, Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Bueno, acá vemos, para hacerlo más rápido, para no estar yendo un poquito más veloz, vamos a pasar un par de cambios. ¿Qué sucede? Que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio al interior de la casa del rey, y bueno, y al frente del aposento del rey, que estaba sentado en el trono del aposento real y enfrente de la puerta de la cosa, ¿no? Ella, vamos a decir, porque sí se jugó, porque sabía que podía morir. Dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Así como lo dije hoy, o sea, nosotros hallamos gracia ante Dios por medio de Cristo, y podemos acercarnos ante el trono de gracia de Él, por medio de Jesucristo que ha abierto la puerta, ¿no? Como dice Hebreos 10, 19 al 22, Hebreos 10. Diez, 19, 22. Dice así. Exhortación a la perseverancia. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces nosotros nos podemos acercar ahora a Dios por medio de ¿qué? De Cristo, con una conciencia santificada y pura. Si nuestra conciencia nos acusa, mayor nuestros abogados, porque Dios nos hemos hallado gracia. ¿En qué? Salvo por gracia por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Es por medio de la fe que ejercemos en Cristo. Pero esa fe hasta no es ni de nosotros, esa fe nos ha conseguido, Filipenses 1:29, Efesios 2:8 y 9, ¿no? Él nos ha dado hasta el arrepentimiento, ¿no? 2 Timoteo 24, 25. Entonces todo es por la gracia de Él. Y que haya dado gracia. Bueno, vemos que Él haya gracia pero ¿qué le pide? Vamos a ver que después, no le voy a hacer un poquito, me voy a adelantar porque no termino más. Pero después del primer banquete, después del segundo banquete, como que le prueba un poco la paciencia al rey, le pide que la vida de ella y su pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? O sea, más adelante. Él le dice que hasta la mitad del rey le había pedido, ¿no? Fíjate que ella le va a pedir más adelante, o sea, decía acá, para que puedan entender, porque yo me quise adelantar bastante, ¿no? Pero le pedí, ahora no le voy a dejar para adelante porque si no me estaba queriendo adelantar porque miro el reloj y ya como siempre digo todos los domingos me pongo nervioso, yo le adelanté bastante. Así que vamos a ver. Vamos a ver que ella le pide estar en un banquete, o sea, con Amán y con ella, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Vamos a ir, ahora sí, al capítulo 6, porque esto son un par de cosas que sucede. Sabemos que Amán con Osadía estaba contento porque parece como que le estaban saliendo las cosas bien a él, o como si le estuvieran saliendo las cosas bien porque tenía el banquete, la reina, y como que parece que como estaba bien, él mandó a construir una horca para él, ¿no? Que por medio de la esposa, está en el capítulo 5 al final, ¿no? Que le dicen que hicieron una horca para él, que le pedía permiso al rey, ¿no? Y él dice que esto agradó los ojos de Amán y hizo preparar la horca, ¿no? Pero vamos al capítulo 6, así ya puedo ir un poco más rápido. Pero vemos acá la providencia de Dios de nuevo obrando, porque es aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que trajese el libro de las memorias de las crónicas que la leyeran en su presencia. Por supuesto el libro de crónicas no es el que aparece en las escrituras, este es el crónica de reyes de ellos, ¿no? Acá vemos la providencia de Dios, cuando Dios no te deja dormir, es por algo, ay no me deja dormir, pero vamos hasta que Dios obrando, ¿por qué quería? ¿Qué es lo que quería Dios? Dios quería que encontrara
que en los libros esto de Crónica había que Amán le había sacado el capítulo 2 que le había librado a Sodoma y Eunuco de muerte, él no sabía, pero acá se entera, porque al no tener sueño, que dice, qué privilegio, dijo el rey, qué honra o distinción se le dice a Mardoqueo por esto, y responder a los servidores del rey, a los oficiales, nada se ha hecho con él. Bueno, para que puedan entenderlo, él quiere hacerle una honra, pero acá vemos los tiempos de Dios llevando justo en el momento preciso, obrando, cuando este hombre venía preparado para haber preparado una horca ya de 50 pies, me parece que era largo, así, ¿por qué quería tan larga? Si era un hombre pequeño él. Y capaz que con 1 metro alcanzaba, 1,50 m capaz alcanzaba. Pero ¿para qué tan alta? Porque él quería que lo vieran de todo, así de lo lejos, porque él no se habían inclinado ante él. Quería que vieran todo el pueblo. Creemos que es por eso. Para que sepan lo que no inclinarse. Y bueno, el asunto, para ir ganando tiempo, si ya han escuchado ese audio de Biblia, pues yo siempre digo lo mismo, lo han leído, se van a dar cuenta de lo que sucedió. Les salió, como siempre digo yo, de la Argentina, les salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque él quería que el rey le dice, entró Amán y le dijo, ¿qué hará? Y el rey le dice, ¿qué hará el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ajá, es a mí. Ajá. Y entonces, ¿qué dice? Ella mostró en su corazón lo que quería. ¿Qué quería él? Él quería el trono, la corona, todo quería. Pues ya del corazón sale lo que hay, de la abundancia de las palabras sale lo que hay en su corazón, dice la Escritura. ¿Y qué iba a salir de su boca? Lo que hay en su corazón. Él que dijo, traigan el vestido real del que el rey se viste, el caballo del rey, que cabalgue la corona del rey que está puesta en su cabeza y den vestido a su caballo y mano. Él quería todos esos pompones, que lo lleven en caballo por la plaza de la ciudad y así será el varón cuya honra desea el rey. Entonces, como que un balde de agua fría para el Amán ¿no? Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omita nada de todo lo que has dicho. ¿Te imaginaste, hombre? Como que él tenía que decir, pero yo no tengo la horca para matarlo. Y vemos como Dios, su providencia protegiendo, ¿no? Porque Dios sabía. Ahora cuando vemos a Nehemías, cuando vemos mucho que decía que lo querían matar, y Nehemías dice, yo no me voy a escapar. Querían que el domingo pasado, y quiere así, ¿no? Entonces hizo pregonar delante de él, así se hará con el varón cuya honra desea el rey. Y después de eso Mardoqueo se volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa y apesumbrado y cubriendo la cabeza. Se fue así, así como sufriendo con vergüenza. Y dice, ¿dónde se fue Mardoqueo? A la puerta real, dice el texto ahí. Entonces Mardoqueo lo pasearon ahí en el caballito y en su corazón no había nada de estas cosas pompones, andar en el mejor auto. A él no le importaba nada de eso. Él volvió al lugar donde estaba. Él volvió a su puesto. Y el otro se fue avergonzado. Porque dice Proverbios 16, versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Este hombre había planeado matar a Mardoqueo. Fíjate, en el capítulo 7 dice Amán, hasta acá no voy a leer el capítulo 7. Amán es ahorcado, porque estamos leyendo otra cosa. Amán es ahorcado. Entonces, ¿qué sucede? Que este Amán, que vamos a ver que acá la reina, está el banquete, que estaba hablando que yo me quise adelantar recién, pero bueno, hice mal. Ahora sí vamos a ver. Entonces el rey, si ha hallado gracia en tus ojos, y al rey place desearme dada tu vida por mi petición y mi pueblo y por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser siervo y sierva fuéramos vendidos, me callaría, pero para nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensobrecido en su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, dice. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él al mal de parte del rey. Después el rey volvió al huerto del palacio del aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, y entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al preferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Bueno, acá la Biblia no nos dice bien, pero cubrir la cabeza con un trapo o algo así, que dice que ya te iban a matar.
Eso es lo que quería decir, cuando se vieron le iban a ahorcar, algo le ponían algo en la cabeza, bueno, eso es lo que decía, y así fue, lo ahorcaron, ¿no? Y dijo Albona, uno de los eunucos que servían al rey, aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hallado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así sucedió con Satanás. Satanás creyó que en la cruz le mandó a preparar que le iba a vencer a Cristo. Pero ¿qué vemos? Que por esa misma cruz él fue vencido. Así vemos como aquellos que preparan el mal, por el mismo el lazo que hacen ellos, son muertos. Vamos a ver en el libro de Proverbios lo que dice el Salomón, por inspiración, ¿no? Porque sabemos que fue por el Espíritu Santo, ¿no? En Proverbios 26, versículo 27, 26-27, dice así: el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. Este Amán quiso preparar una horca para matar a Mardoqueo. ¿Pero qué pasó? Por esa misma horca que él preparó, ¿qué le sucedió? Con esa misma horca él murió. Así nos dice el proverbio: el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. Se vuelve la maldad. Hay una ley. O sea, aquello que hace, si vos tirás algo para arriba, por supuesto que te va a caer. En Mateo 7, versículo 7, versículo 2, dice así: porque con el juicio con que juzguéis seré juzgado, y con la medida con que midáis se os medirá. Como popular, nosotros siempre buscar misericordia para hallar misericordia, no buscar así como esta gente que planea en sus pies, dice la escritura, no me acuerdo bien, que planean o corren siempre en busca de sangre, sus pies están en busca de hacer maldad. En Salmo 9, versículo 16, dice así: el Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en las obras de sus manos. ¿Ves? El impío que ha hecho una obra para hacer, él mismo es atrapado por su obra de sus manos, en su misma trampa él cae. Bueno, después vemos un par de sucesos que los voy a dejar, cuando vemos que el rey, después quieren sacar un decreto, porque muerto el perro, muerto la rabia, decimos en Argentina. Pero ¿qué sucede? Lo que hizo el perro, este decreto, no se podía acá, porque ya había, lo que fue firmado fue firmado. ¿Está? ¿Se puede entender? Era algo como tonto, por decirlo, porque el rey podía decir, no, esto lo firmé yo, lo rompo. Pero no, entonces le da, ya saben, no se han escuchado, leído la Biblia, que él le pasa la casa de este Amán, le da el anillo a Mardoqueo, lo nombra con todos los honores, pum, la pompa, todo ahí, pero ¿qué sucede? El problema sigue estando, el problema está de que claro, que está el tiempo, está la hora, pum, tiene que ser muerto todo ello, y por más que todo el que murió, el decreto está. Dios estableció un día donde te va a juzgar a ti, a mí, a todos. El decreto está. Satanás fue vencido en la cruz, pero sigue estando. Sigue estando ahí. ¿Qué hacemos? Tenemos ahora a Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué sucede? Que ahora es por medio de Cristo, o sea que Él, o sea, el nuevo pacto, que sabemos que dice, es por medio de la sangre de Él, somos librados de esa muerte segura. Porque nosotros íbamos camino a la muerte, porque Dios es justo y Dios nos va a sacar su justicia. El amor y la justicia, la justicia, el amor, la misericordia se han encontrado juntas en la cruz. La justicia de Dios murió Cristo por nosotros, los pecados, por nosotros somos hallados culpables ante Él. La misma Biblia nos dice, nos sentencia. Pero, ¿qué dice? Que nosotros ejercemos fe en Él, nosotros somos perdonados de nuestros pecados por la obra que ha hecho Él, no por mi fe, sino porque ejerzo fe en lo que Él hizo, que se pueda entender la diferencia. No tengo tiempo de explicarlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Así es, bueno, después vemos cómo todo termina bien, ¿no?
que los judíos se defienden contra ellos, sacan un decreto para que ellos se puedan defender, se ponen todos juntos, ellos se juntan todos y pum, mueren, hasta mueren los 10 hijos de Amán. ¿Ah? Y así termina el libro de Esther. Quería hacer unas cosas para poder leer algo para poder considerar el cuidado de Dios, la providencia de Dios, un poco para arriba un poco. ¿Qué podemos sacar para allá? Ya sé que termina. Ya el tiempo ya sé que se me va, pero igual. ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve el libro de Esther a mí? O sea, porque parecía como que está pesado y todo esto, ¿no? Yo estaba mirando un video donde parecía todo alegre, pentecostal y mucha música, mucho alegre y está todo ahí, como que esto es medio... Pero ¿de qué te puede servir? ¿De qué te puede servir el libro de Esther? ¿Y para qué me sirve esto a mí? ¿Por qué? Para que veamos la obra de la providencia de Dios en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que entender, o sea, nosotros primero, yo no voy a hablar todo esto porque ya lo vimos, les invito a que vayan a nuestro canal. Aquellos que están formando parte de esta iglesia, por supuesto ya la saben porque ya conocen la confesión de fe nuestra, ¿no? Pero aquellos que están escuchando por primera vez, nosotros tenemos una confesión de nosotros, lo que nosotros creemos, ¿no? No es que nosotros tenemos la palabra de Dios que creemos, pero en ella tenemos lo que nosotros creemos, la Escritura dice. Nosotros creemos que el decreto de Dios, y el decreto de Dios, o sea, vamos a decir, es un tema de controversia entre los calvinistas y los arminianos, siempre ha tenido este problema, ¿no? Pero en sí el decreto de Dios, en sí lo que habla en sencilla palabra es que lo que afirma la Biblia es que Dios preordenado todo lo que pasa, y eso sucede por la causa primaria, o sea que ¿cuál es la causa primaria? Que Él ha decretado todo, Dios, esa es la causa primaria que los decretos de Dios, que ya lo hemos visto en nuestra confesión hace mucho tiempo, y la causa secundaria son muchas, por las que son las que Dios lleva a cabo ese plan. Entonces, para poder entender la providencia de Dios, nosotros debemos entender primero los decretos de Dios, y por supuesto que no voy a hablar de eso. Me invito a que esté en el canal, que está ahí, pero el decreto de Dios es eso, para que puedan entender, es que Dios ha decretado, o Dios preordenado, vamos a decir ya, ciertas situaciones que van a acontecer en un futuro, ¿está? En el canal hay muchas de estas prédicas para que puedan entenderlo. Pero en el día de hoy, como está hablando de la providencia de Dios, voy a hablar un poquito más de la providencia de Dios. ¿Qué es sí la providencia? Si la doctrina, o sea, lo que nosotros vemos, que vimos hasta en el libro de Esther, la providencia, la doctrina, es lo que más está relacionado acá. En sí está relacionada con el decreto de Dios en el capítulo 3. En el capítulo 5 nosotros vemos la providencia de Dios en nuestra confesión. Pero está muy arraigada a ella, porque vemos que el decreto, o el patrón, o el plan, o sea, de la providencia, es cuando es llevado a cabo. O sea, en sí, es cuando el decreto de Dios en sí es llevado una historia a cabo. Dios lo ha decretado, vamos a decir, en la eternidad, pero en un momento establecido, la providencia de Dios se lleva a cabo en un tiempo. Dios ha establecido un día, por lo tanto jugará a los vivos y los muertos. ¿Pero por qué no ahora? Mira lo que me hace. No, Dios ha establecido un día, por lo tanto, si llegado el tiempo, Gálatas 4:4, nació Cristo Jesús, ni un minuto antes ni un minuto después. ¿Por qué no vino ahora? ¿Por qué no vino antes? Porque Dios decretó un momento y la providencia es cuando se cumple ese momento. Yo sé que es un poco complicado, pero en el canal está un poquito más explayado, un poquito más tranquilo que se pueda entender. ¿De qué nos sirve de esto? Nosotros nos tiene que servir de mucho, esto ya lo vimos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto, la causa primaria, no es porque sucede porque, justo fue la casualidad y sucedió porque por casualidad, no, porque nada es por azar, sino que es por la providencia de Dios, y que Dios ha ordenado que todas las cosas sucedan. Y no es que porque el hombre hace algo, eso va a marcar una diferencia, ¿no? Sino que todas las cosas que Dios hace, o sea, las cosas que Dios ha ordenado, y los medios que Dios ha ordenado, van a llevar a cabo una diferencia. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero en nuestro canal está un poco más sobre los decretos de Dios y la providencia de Dios para que lo puedan entender. Entonces, eso es lo que hace Dios, es que en el tiempo Dios lleva a cabo, o sea, por medio de circunstancias, a cabo lo que... Pero acá, cuando hablamos de la providencia, nosotros otra vez, en nuestro canal, o sea, en las prédicas, habíamos hablado la providencia de Dios más para su iglesia, no es porque más está sobre lo del decreto de Dios, se muestra como Dios lo lleva a cabo, y esto si creen que es difícil, yo le puedo asegurar que hay otros que lo hacen más difícil cuando hablan de los decretos de Dios. Yo no me he enredado como huercos y otros más
que se pone a hablar de los infralateralianos, empiezan a hablar si Dios es culpable de pecado, Dios no es culpable de pecado, si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, empiezan a hablar de esas cosas. Yo no la hice fácil. Aunque parezca difícil esto, es fácil. Lo que estoy diciendo, fácil. Dios ordenó que todo suceda así. Hay muchos que se enroscan con cosas difíciles, teológicas, y yo estoy tratando de hacerlo lo más sencillo, pero es complicado. O sea, esto es teología y hay que enseñarla. Entonces, ¿qué sucede? Ese en sí, para que puedan entender, la providencia sí va en cuidado, la atención que Dios ha dado, así de antemano, para su iglesia, como vemos en Esther, que se llevó a cabo por medio de esto, ¿no? Y bueno, eso es un poco para que lo puedan entender, o sea, ¿qué es? ¿De qué nos puede llevar ahora ya voy terminando con esto. Entonces, ¿cómo nos puede servir nosotros que sepamos la providencia de Dios? Primero, en nuestra vida, en nuestro nacimiento. Salmo 139, del 13 al 16 no lo voy a leer, pero dice que ya del vientre de la madre, ya Dios ya le había destinado. ¿Se acuerdan de lo que dice el salmista? Que tú me formaste del vientre de mi madre. Entonces Dios ya le formó hasta los ojitos, todo. Dios se encarga del color de pelo, a mí me hizo negrito, a otro lo hizo blanco. Dios ya se encarga cómo, cada uno lo hizo diferente. Entonces, hasta en el nacimiento, la providencia de Dios también se encarga en el momento que vas a nacer, en la ciudad que vas a nacer. Hasta lo más importante, la providencia de Dios tiene que ver con nuestro nacimiento, pero el nacimiento, el nuevo nacimiento que nosotros lo conocemos como la doctrina de la regeneración. Eso también está la providencia de Dios, no es que levantaste tu mano, sino que la providencia de Dios, en su providencia, Dios manda a alguien o pone algo para que tú, ya en el decreto, que no quiero hablar un poco, o sea, lo que hemos visto recién, lo que Dios ha establecido se lleva a cabo por medio de tanto externo internamente. No quiero hablar de los decretos que muchos se enroscan porque no quiero hablar bueno, no voy a hablar porque la complicaría mucho. No me gusta eso. Aunque parezca difícil, lo estoy tratando de hacer lo más fácil que puedo. Pero la providencia de Dios, o sea, el cuidado que Dios tiene para que tú seas salvo, para que te lleve, también tiene que ver con nuestra vocación, o sea, en el trabajo. Dios te puso en un trabajo y por algo está. O yo por algo estoy en un trabajo ahí de vigilancia, yo no sé por qué está. Yo pedí muchas veces cuando dije, cambio el trabajo para que me vaya un poco mejor. Pero a veces Dios lo ha cerrado y no sé por qué, pero a veces Dios obra a cabo, nos tiene para algo en un momento, como Daniel, como Nehemías, lo tenía en diferentes lados, ¿no? A Pablo haciendo carpa. Bueno, él establece cada uno, hasta en el trabajo. La providencia de Dios también en nuestra familia. ¿Pero cómo nuestra familia? ¿De qué me sirve la providencia en mi familia? 1 Corintios 7:16 te responde, ¿por qué sabes tú, mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás algo a tu mujer? ¿Cuántas veces Dios ha salvado primero al hombre, en la providencia de él, pero ha ordenado que ese hombre sea salvo? Y por medio de ese hombre, como en el caso de mi familia, mi mujer fue salva. O sea, pero no por mí, sino que primero me salva a mí, y la providencia de Dios, que si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, yo y mi mujer nos vamos al infierno. O si Dios tenía misericordia de mí y no tenía misericordia de mi señora, yo iba a ser salvo y mi mujer se iba al infierno. Ahí ve la providencia de Dios, llevando a cabo primero la obra en el hombre, para después darte también la providencia a ti. Estas cosas a veces que pagan, somos muy desagradecidos, y sí, gracias. Pero vemos el amor de él, ¿no? Por más que nosotros no seamos agradecidos, ¿no? La providencia de Dios nos guarda del mal, o de la salida, de la entrada, siempre ponemos una salida para algo, ¿no? En el Salmo 73:2 dice que casi se habían deslizado los pasos, o repararon los pasos. ¿Por qué? Porque él mirá como le van bien, aquel hace malas, ¿te acuerdas el Salmo 73? Lo digo por arriba, ¿sí? Mirá cómo le va bien, mirá Dios, aquel hace impío, se le va mal. ¿Qué me sirve guardar tu mandamiento? Mira qué. Y entonces en ese momento, por un momento casi deslizaron mis pasos, casi me caí, dice. ¿Por qué? Porque lo pude entender cuando entré en tu santuario, comprendí, no me acuerdo bien lo que dice, el final de ellos, cómo ellos van a terminar al final. Ahora ellos todo bien, el día del Señor ni siquiera lo guardan, música del mundo, hasta lo que dicen más cristianos ni siquiera guardan el día. Pero ¿qué sucede? Que hay, Dios nos guarda de que nos deslicemos de ese lado,
También nos guarda de la enfermedad, del peligro. Sabemos que Pablo había estado en muchos peligros y muchos sufrimientos, cuando iba en el mar, le había picado una serpiente. Hasta cuando llegó el momento que no le cortaron la cabeza, no tenía que morir. Dios te guarda hasta en un momento que llegaba la hora, hasta Cristo mismo. ¿Cuántos se lo quisieron prender? Dice, ¿cuántos ustedes me quisieron prender? Ahora vienen con espada, con cosas que prenderme. Porque ahí llegaba el momento, la hora establecida para que Él se cumpliera. Ni un momento antes ni un momento. Entonces Dios nos guarda de eso, Dios nos ayuda. También lo que nos sirve la providencia es que Dios nos ayuda en la santificación progresiva de nosotros. No es porque vos te estás santificando y que lees mucha Biblia, no, es porque Dios está obrando en su providencia, porque si Dios te quiere cumplir la cosa, por más que vos te esfuerces, Dios te cierra la puerta y vos te vas en el pecado, camino al infierno. Pero Él te libra de muchas cosas para que no sea llevada. Nos libra también del pecado. En 2 Corintios 2:7 dice que Pablo se le fue dado un aguijón por parte del enemigo. ¿Para qué? Para que no se enorgullezca. Como vimos en nuestra confesión una vez, a veces ciertos pecados, que a veces Dios nos castiga o Dios deja algo, porque sabe que en el corazón de esa persona hay algo, que hasta obra o permite que sucedan cosas, o le permite al enemigo como Job. Dicen, ay, porque pecó, si los carismáticos. No era por eso, o porque él, no sé qué, lo que vamos a ver el domingo que viene en el libro de Job. No sucedía así. Dios estaba orando con él porque sabía que para que no se enorgulleciera, quizás de las revelaciones que había visto. Entonces, en su providencia, Él hace que nos libra. Salmo 119:17 dice, antes de que yo fuera afligido, descarriado andaba, mas no guardaba su palabra. A veces Dios te aflige con algo, ¿para qué? Ahora sí. Le tengo que hacer esto, ¿no? Porque no venía ni así nomás, porque te tengo que dar. Y Dios dice, hasta Salmista dice, antes que yo fuera afligido, descarriado andaba, ahora sí. Y bueno, Dios tiene que obrar, Dios está cuidando. Bueno, voy a cerrar con esto. Entonces sabemos que Dios, al saber esto, que Dios está en control, a nosotros nos tiene que dar paz absoluta en nuestra mente. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en Jehová tú me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Voy a leer para aquellos que lo conocen, yo le iba a decir de memoria, pero yo ustedes leerlo. Que por supuesto ya lo deben saber, ¿no? Romanos 8, versículo 28. Todas las cosas suceden para bien. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que le aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que le aman, que me amáis, guardad el mandamiento. ¿Está? Vamos a orar y vamos a terminar. Amado Padre, inclinamos nuestro rostro porque hoy tenemos un corazón lleno y gozoso de haber escuchado su palabra. Sé que su palabra, la fe viene por oír y oír su palabra. Hoy aprendimos el cuidado que usted tiene para nosotros, que somos su pueblo, somos su iglesia, que aunque no entendamos, cuando hay un poco de harina, un poco de sal, y la agüita, la levadura, y a veces el golpe en la mesa, y hay un momento de fermentación, y encima nos tiene que poner el fuego para calentarlo, quema el fuego como pone a los amigos de Daniel en el horno, y parece como que y no entendemos qué está sucediendo, o como José, pero usted está llevando, y en un momento saca y dice, está preparado el pan, ya está, y ese olor rico, pan bien hecho, fragante para mí. Y no entendemos cómo se está llevando a cabo la obra, pero sabemos que usted tiene preordenado, preestablecido todas las cosas, pero eso nosotros tenemos que ser, como muchos dicen, no, hipercarvinista, no hacemos nada, usted ha hecho todas las cosas, y nos quedamos, nos sentamos, y no tenemos la responsabilidad de nosotros, que tampoco tenemos tiempo de hablar por cuestiones del tiempo, pero que podemos estar tranquilos y sabiendo y confiado que usted está obrando, no dio la cuerda y se fue. Por eso le agradezco, porque me ha placido saludarme a mí, me ha placido saludar a mi esposa, y le pido por este barrio, para que usted le esté salvando a muchos que si tiene acá, al pueblo para usted. Le agradezco por todos los que escuchan, le pido una bendición para ellos y gracias porque siempre nos dan palabra de aliento para que sigamos acá en esta ciudad de Mar del Plata. Y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, amén. Amén.